tengo muy claro que ninguna acción buena se pierde en este mundo. En algún lugar quedará para siempre. Son palabras de Vicente Ferrer, barcelonés, un español universal cuyo legado es el más valioso de todos los posibles, la organización no gubernamental para el desarrollo que lleva su nombre, la Fundación Vicente Ferrer. Tenemos con nosotros a Belén Miranda Burgos. Belén, muy buenas tardes. Bienvenida a Córdoba TV. Gracias. Belén es la técnica, una de las técnicas de la delegación de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, sí. Y además ha venido expresamente desde Sevilla, así que te agradecemos mucho tu visita hoy aquí al programa. Bueno, Belén, más de 40 años, la Fundación nacía en el año 69, 44 los que cumple exactamente en 2013, una institución humanista basada en la filosofía de acción, algo que se transforma o se concreta en el desarrollo integral de la India. Ya era pionera en su momento, pero sigue con la misma vitalidad, ¿no?, que el primer día. Sí, la Fundación Vicente Ferrer empieza en 1969 en India, concretamente en el estado de Andhra Pradesh, que es donde trabajamos nosotros, en los distritos de Anantapur y el Kurnool, que estamos empezando ahora. Y bueno, Vicente Ferrer ya llevaba más tiempo trabajando en India porque él era misionero jesuita, estuvo en Bombay durante bastante tiempo ayudando a los de las castas más bajas en la ciudad de Bombay, y parece ser que no gustó mucho en aquel momento a los que gobernaban en Bombay que un extranjero ayudara a los pobres y sobre todo a los de casta intocable, los de las castas bajas, los Dalit. Y entonces pues se las apañaron para echarlo de India, ¿no? En ese momento se forma un revuelo en Bombay porque Ana Ferrer, que entonces era una chica periodista que trabajaba en uno de los periódicos de Bombay, ella es inglesa y estaba colaborando allí como periodista, pues se entera de esta situación y ella y un montón de gente de las castas bajas se echaron a la calle en manifestación protestando porque echaran a Vicente Ferrer de India, ¿no? Entonces Indira Gandhi, que era por aquel entonces la presidenta de India, pues bueno, hizo una declaración de que le daban una especie de vacaciones a Vicente Ferrer para que volviera a España, pero que le volverían a dar un permiso, un visado para que trabajase en India, continuase con su labor más adelante, ¿no? Y entonces eso fue lo que hicieron. Lo que pasa es que la labor ya la continuó en Andhra Pradesh, el estado donde estamos trabajando ahora, que es el segundo desierto más grande de India, ¿no? Claro, ahí no había intereses, digamos, políticos de que nadie fuera a poner pegas porque alguien fuera allí a trabajar, a ayudar a los pobres, ¿no? Y entonces cuando llegó él allí, pues lo primero que hizo fue, aquí hay una extensión de tierra muy grande, esto es un desierto, mucha gente que depende de aquí de la agricultura, necesitamos agua y necesitamos que la gente pueda cultivar el campo para poder salir adelante, ¿no? Y entonces pues así se fue ganando la confianza de los nativos, ¿no?, del lugar. Pues empezó con los hombres a excavar pozos de agua y empezar a trabajar la tierra. Y ya una vez que ya pues digamos lo conocían, ya lo aceptaron dentro de la comunidad. Bueno, todo esto Ana Ferrer, que comenté que hizo mucho por cuando lo echaron de India, hizo mucho en los medios de comunicación para denunciarlo, pues ya se conocieron y ella pues dejó el periódico, se fue con él a seguir su labor, él se salió de jesuita, la Jesús, sí. Sí. Y se casaron, ¿no? Y tuvieron 3 hijos y pues siguieron con su labor allí. Entonces, bueno, todo esto lo cuento un poco porque, claro, dice, bueno, llevamos 40 años trabajando allí, no todo fue fácil, al principio fue bastante difícil, primero que él se ganara la confianza de la gente. Tú no puedes llegar a un país, digamos, a un sitio imponiendo el desarrollo como nosotros creemos que tendría que ser el desarrollo que tenemos aquí, ¿no? Lo primero es pues eso, empatizar con la gente, sentirte uno más de ellos y evolucionar y avanzar con ellos de la manera que ellos quieran, ¿no? Entonces, bueno, pues a través primero de eso, de lo de los pozos de agua, ya cultivando la tierra, pues ya
se empezó a pensar en un desarrollo integral, ¿no?, de la comunidad, pues no solo a través de la ecología, agricultura y demás, que ya una vez que las necesidades básicas de alimentación y agua están cubiertas, pues se intenta, pues venga, educación, sanidad, vivienda, personas con discapacidad y mujer, ¿no?, que es uno de los pilares más fuertes que hay en cualquier comunidad, para que la comunidad se vaya desarrollando. Si no cuentas con la mujer, el desarrollo no va a tener lugar, ¿no? Pero antes te tienes que ganar la confianza del hombre, sobre todo en un estado como es en India, que la mujer pues no tiene los derechos reconocidos como el hombre porque no la tratan por igual, ¿no? Todo esto viene un poco de la cultura hindú, de las tradiciones, de la religión hinduista, ¿no? Y bueno, es un sistema patriarcal en que la mujer pues siempre está relegada a los deseos del hombre, y pasa un poco de ser potestad del padre a ser luego potestad del marido, y nunca ha tenido ni tiene, bueno, eso se está cambiando, ¿no?, pero tradicionalmente nunca tenía ni voz ni voto, ¿no? Sufre esa doble discriminación. Decíamos, como tú muy bien has explicado, que Vicente Ferrer pues no podía permanecer impasible con lo que vio y sobre todo con lo que vivió, y que no quiso alejarse un centímetro, eso sí, por voluntad propia, ¿no? Él no quería, pero al final pues sucede lo que sucede, es expulsado, pero bueno, se genera esa marcha histórica de 250 kilómetros desde Madhmad hasta Mumbai, secundada por 30.000 campesinos y campesinas, también por figuras de la élite política, incluso religiosa, por supuesto, del ámbito cultural. Esta es la mejor muestra de que ese trabajo que tú decías de empatizar poco a poco se había hecho muy bien, y la verdad es que esto enlaza con esa filosofía, ¿no?, de la Fundación, de respetar creencias, costumbres. De hecho, hay que decir que se trabaja desde España, pero también se trabaja desde la India, ¿no? Se trabaja fundamentalmente desde India. La Fundación Vicente Ferrer empieza en España en 1996, porque claro, Vicente se dio cuenta de que para trabajar allí necesitaba recursos económicos, y qué mejor que tener aquí la propia Fundación Vicente Ferrer para conseguir pues bueno, esos recursos económicos a través de las instituciones públicas, a través de empresas, a través de particulares, ¿no? Y bueno, y eso ha funcionado muy bien, ¿no?, porque desde que está la fundación, la sede central, la oficina central está en Barcelona, pero sí es verdad que desde que se abrieron las oficinas, poco a poco hemos ido abriendo delegaciones en distintas comunidades. ¿Son 7 actualmente? Sí. Y entonces, pues también por la cercanía de Vicente Ferrer, que era una persona que muy entrañable, querida en la zona de Cataluña, Valencia, pues la gente se ha identificado mucho con la labor que ha hecho y nos ha apoyado mucho, sobre todo particulares. Nosotros podemos decir que nuestros grandes ingresos, digamos, económicos para los proyectos vienen a través de los particulares, socios particulares. También empresas y instituciones públicas, pero casi todo, la mayoría son los particulares. Sí, de hecho, observando los porcentajes en base al año, bueno, a 2011, hay que decir que esa tarea de captación de sensibilización se hace, como tú bien dices, manteniendo esa independencia. Esto hace, sobre todo al principio, entiendo, el trabajo más difícil, pero es verdad que, como bien decías, un 88,51% es privado, y de ese 88, un 81,7% por parte de particulares, ¿no? Sí. Yo creo que esto ya nos da una idea bastante clara del nivel de implicación que existe alrededor de esta figura, que por cierto nos abandonaba hace muy poquito tiempo, ¿no? Sí. En el año 2009, a los 89 años, o sea que ese recuerdo está todavía muy fresco y muy vivo, y que así sea, ¿no?, que siempre esté vivo por muchos años. Sí, y además, bueno, allí está Ana Ferrer y Moncho, su hijo, y ellos siguen perfectamente con la labor. Comentar antes, lo que comentaba antes, de que, bueno, que en realidad de todo el personal que hay de la Fundación trabajando con nosotros, el 90% es indio. O sea, el 90% de las personas que trabajan en los proyectos y demás son de allí, son autóctonos de allí. El porcentaje restante
ese 10% restante que son españoles y trabajamos aquí, ¿no? La gran mayoría. Entonces, es súper importante darle a la gente su, digamos, su propio empoderamiento para que ellos vean el desarrollo de su comunidad tal y como ellos quieren. Entonces, ya os digo, el jefe de proyectos, jefe del departamento de área de sanidad, todos son indios. Todos los traductores que tenemos para cuando van a ver los socios nuestros a sus niños apadrinados y van a ver los proyectos allí, todos los traductores, traductoras son indios, que han aprendido el español, saben inglés. Claro. Eso es fundamental, que ellos mismos sean los protagonistas de ese cambio, ¿no? Efectivamente, bueno, como dice la parte de esa filosofía de la Fundación, pasamos con la guía de la solidaridad, ¿verdad?, del sentimiento de la razón y de ahí a la acción, y una acción no solo consistente en aliviar, ¿no?, el sufrimiento, las dificultades de esta comunidad, ahora hablaremos de ello, sino sobre todo y fundamentalmente pues dar esas armas, ¿no?, proveer de esas herramientas que permitan un desarrollo sostenible, y eso es algo que se está viendo, por ejemplo, muy bien en el campo de la educación, ¿no? Pues sí, porque antes cuando Vicente llegó allí, evidentemente la educación no era una prioridad, la prioridad era pues primero las necesidades básicas de comida, alimentación, agua, pero desde el principio se apostó porque el desarrollo de la comunidad tenía que ir ligado con la educación, ¿no? Estamos hablando de una zona rural en la que las escuelas oficiales del gobierno pues están a una distancia de 2 o 3 horas caminando para ir y para volver. Entonces, claro, muchos de estos niños no podían ir a la escuela porque tenían que ayudar en la casa, en la familia, a trabajar en el campo o en las labores del hogar para poder sacar un dinero y seguir adelante, y entonces los padres no priorizaban la educación. Entre los hijos y las hijas, a los hijos sí le priorizaban la educación, a las hijas no, por lo que hemos hablado antes de esta discriminación con el género, ¿no? La chica siempre va a ser la última que vaya a la escuela, la última que, bueno, en casa cuando hay comida, pues la hija come lo que sobra igual que la madre, ¿no? Entonces se ha luchado mucho por la educación, se han construido escuelas a la vez que las escuelas oficiales, para que, bueno, si la escuela oficial está a 3 horas andando, pues construimos una escuela de apoyo para que estos niños vayan a la escuela de apoyo, no tengan que ir tan lejos, y luego al final del periodo de enseñanza pues hacen el examen oficial que harían igual en la escuela oficial del gobierno indio, ¿no? Entonces, pues bueno, se han construido un montón de escuelas en zonas donde no era posible ni por acceso de los caminos ni por la distancia acceder a la educación de la escuela oficial. Cuando se ha podido ir a la escuela oficial, por ejemplo de secundaria, que son ahora las que, porque la educación primaria más o menos ya está, digamos, cubierta en la zona donde estamos trabajando. Sí, un 99%, ¿no? Sí. Ya, y para 2015 se espera que se haya el total, sí. Pues la educación secundaria, que es la que estamos priorizando para que se siga estudiando ahora, pues bueno, lo que se ha hecho en algunos casos es a la escuela del gobierno se le ha ayudado a ampliar las aulas, en una ampliación de la escuela para que tenga capacidad para estos niños también, ¿no? Y entonces al principio se veía que en las escuelas públicas los niños estos que son de la casta intocable, los Dalit, se quedaban de puertas hacia afuera, no se mezclaban con los niños que ya estaban en la escuela, ¿no? Poco a poco, gracias también a la labor de la Fundación, se le fue pues eso, inculcando a los profesores y al resto de los niños de que ellos tenían que entrar en clase igual que los demás. Y bueno, entonces pues el tema de sitio, de espacio, también pues se ha colaborado en eso, en ampliar con aulas a las escuelas gubernamentales, ¿no? Para la secundaria. Hemos hablado, has aludido tú en varias ocasiones a los Dalits, también llamados intocables, sobre todo en inglés, o los sin casta,
Sí. Se podría decir, y esto nos lleva a ese sistema de castas, Sí, ¿no? Es lo más parecido a la sociedad estamental, ¿verdad?, del medievo, que aunque es inconstitucional en India, es del año 50, pues claro, digamos que precisa de un desarrollo mucho más lento, ¿no? Tenemos diferentes colectivos, diferentes sectores de los que se preocupa la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Sí. Nosotros estamos trabajando, como tú bien has dicho, con los sin casta, los intocables Dalit, grupos tribales y los backward case. Estos son gente que no está dentro del sistema de casta. El sistema de casta hindú segrega a la gente de la sociedad por distintas castas. Los brahmanes serían los de la casta superior, que son los sacerdotes, luego vendrían los reyes y guerreros, luego los comerciantes y por último los campesinos. Y esto es un sistema de castas piramidal que entre ellos no se mezclan, y entonces tú naces en una casta y mueres en esa casta. Según la religión hinduista, que creen en la reencarnación, pues tú tendrías que hacer todo lo mejor y lo positivo en esta vida para cuando mueras reencarnarte en la casta superior, ¿no? Y así hasta llegar a la última casta y a ser una divinidad, ¿no? Claro, pero es determinista, ¿no? En el periodo vital dependemos de la cuna, ¿no? Sí, totalmente. Donde naces, la casta que naces es la casta en la que vas a vivir, en la que te vas a morir, en esa vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esto del sistema de ley de casta, a pesar de que esté prohibido por la legislación india, está muy arraigado culturalmente y sobre todo en la zona rural, que es que muchas veces las leyes se desconocen, ni siquiera conocen sus derechos, ¿no? Entonces, pues sigue habiendo esta discriminación por casta, sobre todo en la zona rural, en la zona urbana también, pero quizás un poco menos. Y luego, aparte de esta discriminación por casta, si ya hemos dicho que los campesinos que estaban abajo del todo, esto te va a condicionar el acceso a, bueno, a educación, a sanidad, a un montón de derechos que puedas tener. Pues si hablamos de los sin casta, que son con los que nosotros trabajamos, los intocables, Dalit, backward case y grupos tribales, estos totalmente ajenos al sistema, no tienen ninguna posibilidad de acceso a nada, ¿no? A ningún derecho de nada, sanidad, educación, nada, fuera. Entonces, esto es un trabajo ya no solo de empoderamiento, sino también de cambiar la mentalidad que durante muchos años y generaciones se está produciendo en un país, que entre gente del mismo país se están discriminando unos con otros simplemente por el haber nacido en una casta o en otra, en una familia. Es eso, es luchar un poco contra la tradición de tantísimos años, ¿no? Incluso también miramos a las tribus Chenchu, ¿verdad? Quizá las más empobrecidas, sobre todo en los últimos años, son los habitantes de los bosques centrales, ¿no? Sí, con estas tribus nosotros también hemos empezado a trabajar y bueno, pues poco a poco llevarles al desarrollo o al acceso mínimo a los derechos de educación, sanidad y un poco de progreso, ¿no? Pero totalmente fuera de la sociedad, vaya. Ningún tipo de derecho reconocido, ningún tipo de acceso a nada, ¿no? Como decíamos antes de comenzar con la entrevista, Belén, son muchos los aspectos, ¿verdad?, los cuales os dirigís también a la sanidad con esa construcción de esa red de hospitales. También tenéis una unidad de pediatría, una especial para tratar casos de VIH o SIDA, que también hablaremos de esto en el entorno de la mujer. Pero además de la educación, la sanidad, también trabajáis con las víctimas de desastres naturales y también decíamos con las personas con discapacidad, ¿no? Y aquí es imposible no acordarse de esa líder nata, esa gran empresaria que es Laxmi Shinde, ¿verdad?, que después de recibir toda esa ayuda
de la Fundación Vicente Ferrer se ha convertido pues en una de las grandísimas activistas, ¿no? Pues sí, y además en el tema de las personas con discapacidad, pues sí, hemos estado comentando antes la discriminación que existe por el sistema de ley de casta, y también, encima, si eres discapacitado, estás mucho más discriminado. Es que tu propia familia no ve que tengas algún tipo de recurso económico para aportar a la familia y que no puedas ganar dinero, y entonces te excluyen más, sobre todo en las familias pobres, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí triple discriminación si eres mujer, si eres de casta baja, si eres discapacitada y si eres mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las acciones que estamos llevando a cabo para empoderar a las mujeres discapacitadas es el tema de los talleres de artesanía, ¿no? De colaboración activa, que es lo que nosotros consideramos el comercio justo dentro de la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Estas mujeres se les enseña un oficio que es a trabajar con las telas, estampación de tela, a trabajar con el yute, y hacen un montón de artesanías manuales que luego las venden, se venden a través de las tiendas de la Fundación Vicente Ferrer en las delegaciones, y allí también en la tienda local que tenemos allí en India, y bueno, es una manera de que estas mujeres reciban su independencia económica, ¿no? Y que sean valoradas a los ojos de su familia y a los ojos de la sociedad. Y ahí está el Fondo de Desarrollo, ¿no?, para la mujer. Sí, pues el Fondo de Desarrollo para la Mujer se creó hace ya más de 30 años porque, como decía antes, se veía súper necesario que para cambiar una sociedad y que esa sociedad se desarrolle, la mujer tenía que estar implicada. La mujer es la que se encarga de la alimentación de la familia, de la educación de los hijos. El peso de la casa recae sobre ella, y no solo el peso de la casa, sino que también el peso de las labores del campo. Muchas veces la mujer, todas las mujeres trabajan en el campo, pero que además no cobran por ello un salario, y si cobran, no cobran a igualdad que los maridos, ¿no? Entonces, pues se vio se vio claro que la mujer tenía que empoderarse de alguna manera para que ese cambio en la sociedad se produjese. Entonces, lo que primero se priorizó los shangan, que son asociaciones, reuniones de mujeres, de 10 a 20 mujeres, para que estas mujeres entre ellas hablasen de sus necesidades, lo que necesitaban en la comunidad, en sus casas, y de sus problemas. Antes de esto, las mujeres entre ellas no hablaban. A raíz de esta formación de shangan, ya entre ellas hablan, y esto les ayuda un montón a que, bueno, es que no soy yo la única que tiene este problema, es que ella también lo tiene, y ella también, y ella también. Y a raíz de estas asociaciones de shangan, ellas se dan cuenta de lo importante que es también la educación para las niñas. ¿Por qué? Pues porque ellas ya sufrieron con una edad temprana, con 12 o con 14 años, sufrieron el hecho de que la sacaran de ir a la escuela, o que nunca habían tenido la oportunidad de ir a la escuela por trabajar en el campo, y que luego les concertaran un matrimonio con otra persona, otro hombre que probablemente siempre es mucho más mayor que ella, y tuvieran que dejar los estudios, su familia, para casarse con un hombre que apenas conocían. Prácticamente era siempre es un matrimonio de conveniencia entre las familias. Entonces eso ellas lo han sufrido en sus carnes y saben lo que han pasado, y eso hace que ahora ellas tomen conciencia de que hay otra posibilidad para sus hijas, que ellas no la tuvieron, pero que sus hijas pueden tenerla, ¿no? Claro, y eso explica que existan pues como 8.000 shangans, ¿verdad? Unas 100.000 mujeres las que participan de esos talleres, de esas actividades, de esos programas educativos, y sobre todo de esa conciencia, ¿no? Porque lo has dicho tú antes muy bien, la mujer representa el 48% de la población de la India y es el pilar fundamental a nivel cultural, económico y social, y sin embargo las cifras son escalofriantes, ¿no? No hay nada más que mirar la mortalidad infantil, ¿no? Sí, el 40% de la mortalidad, o sea, entre niños y niñas, el 40% de la mortalidad infantil es de niñas. Entonces, hay un montón de discriminación desde antes de nacer, porque también existe otra ley en la legislación india que prohíbe la determinación del sexo del bebé
porque se veía que había mucho aborto selectivo, porque en cuanto la madre se enteraba de que era una niña, abortaba, porque era una desgracia para la familia tener una niña, ¿no? Entonces, a pesar de que exista esta ley no se cumple, evidentemente, en todos lados, y sigue habiendo una discriminación desde antes de nacer, de que hay aborto selectivo, hay feminicidio, y por cada 1000 niños que nacen, pues nacen 930 y poco niñas, o sea que están desapareciendo niñas continuamente en el estado de la India, ¿no? En el país de India. Entonces, igualmente, la mortalidad infantil, como hemos dicho antes, en chicos de menos de 5 años es mucho mayor en niñas que en niños, y si nos ponemos también a ver la educación, pues hay muchas más niñas que no han ido a la escuela primaria que niños, ¿no? Entonces se está viendo claramente por los datos estadísticos de que es que las niñas siguen teniendo esta discriminación desde incluso antes de nacer, ¿no? Efectivamente, hablábamos del infanticidio femenino, abortos selectivos, la presidenta de la Fundación, Anne Ferrer, ¿verdad?, que como decíamos al principio de la entrevista, abandonaba su labor como reportera, como periodista, pero que era precisamente este trabajo, esa entrevista que le concedía Vicente Ferrer, lo que le hacía, ¿no?, entrar en este mundo, darse cuenta de lo que estaba sucediendo, de esta realidad. Se ha volcado especialmente siempre, ¿no?, con esta figura del rol de la mujer y esta preocupante situación. Como decíamos antes, los datos dan muchísimo miedo, y es que hablamos ya de la alta mortandad también relacionada con la cuestión del SIDA o del VIH, ¿no? Según los datos de ONU-SIDA, estamos hablando de 1 millón de mujeres, ¿no? Hay más de 1 millón de mujeres infectadas de SIDA en India. Y bueno, y la mayoría de ellas, bueno, todas, casi el 90% de ellas han contraído este virus dentro del matrimonio, ¿no? O sea, sus maridos han sido portadores del virus y la han contagiado. Nosotros con el tema del SIDA estamos haciendo también una campaña muy importante, y es que, bueno, pues por temas culturales y demás, el preservativo en India no es factible, no se usa. Entonces, sí se está haciendo una campaña importante en todas las comunidades, aldeas, pueblos, de información, ¿no?, de qué es el virus del SIDA, de cómo se contagia, cómo poder evitar este contagio, y sobre todo a las mujeres que se piense que puedan estar infectadas, pues bueno, asegurarse, hacerse la analítica y empezar con un tratamiento para poder tener una vida mejor, ¿no?, con ese tratamiento. Y aparte también para frenar, digamos, la transmisión de madres a hijos a través de, bueno, embarazos y demás, pues bueno, pues se intenta eso, prevenir, informar a toda la aldea de cómo se transmite esta enfermedad, y de que se hagan unos análisis, unos chequeos cada cierto tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos un centro específico, un hospital específico donde se tratan a todos los pacientes con virus del SIDA. Y como habías dicho tú antes, tenemos 6 hospitales, una clínica pediátrica y luego varias clínicas rurales a lo largo de la zona. Entonces, bueno, pues las asistentes sanitarias, que son mujeres a las que se les da una formación para que en cada aldea, que aunque esté lejos del hospital o de la clínica rural, en cada aldea haya una matrona, asistente sanitaria, que pueda ayudar en un momento dado, pues por ejemplo, a una parturienta a dar a luz sin que haya problemas, y también a enseñarlas que, bueno, que la nutrición el primer año de vida es fundamental, y también, pues, por ejemplo, por el tema del SIDA, pues digamos, a comunicar, a enseñar a la gente, pues, qué es lo que es, cómo se transmite y cómo prevenirlo, ¿no? Y por supuesto, no olvidamos la violencia en el hogar, que está clarísimo que aquí también se produce, pero hay que añadir el tráfico de mujeres y, bueno, las violaciones, ¿no? Hace unos días India seguía llorando el ataque brutal sufrido por Amanat. Parece que tenía que darse esta tragedia, como decíamos, este hecho tan sumamente virulento
para que la comunidad internacional se diera cuenta, se percatara de que esto sucede pues como algo normal casi, ¿no? Sí, hay una estadística que dice que de cada 100 casos de violación solo se denuncian, vaya, 3. El 90% de los casos no se denuncian. No se denuncian por miedo al estigma social, al rechazo familiar y sobre todo por miedo a que, encima de que tú denuncies, que es que no se haga nada contra la persona agresora, ¿no? Que es que eso es lo que está pasando en India, por lo que hemos estado contando antes, porque es un sistema patriarcal, no ven que la mujer sea un igual, una persona con los mismos derechos que el hombre, y ven hasta normal o dentro de su mentalidad tradicional que bueno, que una mujer no tenga que estudiar, no tenga que ir a la universidad, no tenga que trabajar y que en cierto momento pues incluso que lo ven normalizado, ¿no? Este tipo de agresiones. Ya digo que no se denuncian por miedo, ¿no? Por miedo en todo eso, pero sobre todo porque la ley tampoco está apoyando este tipo de denuncias. Es que hay muy pocos casos de personas que han sido, hombres que han sido acusados de violación, que luego realmente hayan cumplido una pena, una cárcel o una condena, ¿no? 1 de cada 4, ¿no? Sí, Nada más, ¿no? es que es muy poco y entonces ante esta situación pues las mujeres se ven indefensas. Ahora a raíz de este caso de Amaná, pues porque ha saltado a la prensa internacional y la comunidad internacional está con el ojo puesto en esto, las leyes se están acelerando para cambiarlas y se está incluso abriendo una especie de juicio aparte para proceder esto con más rapidez, ¿no? Para proceder al juicio con más rapidez. Y entonces el gobierno indio está pues cambiando las leyes a pasos acelerados porque está viendo que no le queda otra, ¿no? Es que incluso se incrementaba en 2011, ¿no? En un 9% el número de mujeres agredidas, hablamos de 24.000, 30% de ellas menores, aunque esto también, bueno, puede darnos el dato de que cada vez se denuncia más, ¿no? Sí, pero aunque se denuncia muy poco. Se denuncia poco, o sea, estos son los datos que tenemos, conocimiento. Claro, yo me imagino que habrá muchísimas más violaciones que no conozcamos y que no tengamos datos registrados. Entonces, pues bueno, partiendo de la base de que encima, por ejemplo, todavía se siguen, incluso dentro del matrimonio, porque ya hemos comentado que se siguen practicando los matrimonios de conveniencia entre adolescentes, ¿no? Niñas de menos de 15 años en la zona rural ya tienen un matrimonio contraído y eso es un 43% de los matrimonios en la zona rural son matrimonios de conveniencia, ¿no? Y con niñas que todavía no han terminado ni siquiera la secundaria, con todo lo que ello supone, ¿no? Dejar de estudiar, tener embarazos precoces, que estos embarazos precoces puedan degenerar en un parto complicado, una malformación del feto, una muerte de la madre a la hora de dar a luz, porque no está todavía formada como para eso. Y entonces, partiendo de la base de que todavía se hacen este tipo de prácticas de matrimonios de conveniencia, pues incluso dentro de los matrimonios se producen agresiones sexuales y no se consideran como tal. Claro, pero bueno, por suerte lo que sí nos da ese hálito de esperanza pues es la presencia en otros 74 pueblos de unas 22.000 personas movilizándose, manifestando ese duelo, por no hablar de aquella concentración de 1.500 trabajadores y trabajadoras de la Fundación durante 4 kilómetros. Se está haciendo y mucho, pero claro, es que hace un par de años que se conmemora, por ejemplo, el Día Internacional, ¿no?, de la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Estamos todavía en un periodo muy larvario y bueno, aquí tenemos que hablar, Belén, precisamente de esa campaña de mujer a mujer que tiene ya pues más de una década, ¿no?, a su espalda, ¿no? Sí, el programa de mujer a mujer, que nosotros ya llevamos tiempo trabajando con él, bueno, es una manera de dar una solución a la mujer en la India, ¿no?, en la India rural en la que nosotros estamos trabajando.
El programa de Mujer a Mujer lo hemos relanzado ahora porque en el año 2012 era el año de la sociedad cooperativa según la ONU. Entonces, bueno, pues dijimos vamos a darle más fuerza a este proyecto y creamos la campaña esta que estamos viendo de Mujer a Mujer, Sociedad Cooperativa, ¿no? En la que han intervenido pues personalidades como Maribel Verdú, Luz Casal y bueno, un montón de... Teresa Perales, la nadadora paralímpica. Entonces, bueno, esta campaña lo que queremos es poner de manifiesto lo que estamos haciendo para empoderar a la mujer, ¿no? Y es que a través de una cuota de 9 euros mensuales podemos ayudar a mujeres en India a crear su propio proyecto empresarial, su pequeño negocio, su pequeña empresa, ¿no? Entonces, de estos 9 euros que se dan al mes, el 60% va para un fondo fijo que crea unos intereses y que a lo largo de unos cuantos años esta mujer al final de esos años va a tener un pequeño dinero ahorrado que puede invertir en la idea de negocio que ella quiera, ¿no? Desde comprar una búfala o cabras para vender la leche hasta construir su pequeña tienda de comestibles para vender. Cualquier idea que ella quiera y que vea que tiene futuro, ¿no? Todo esto acompañado con el asesoramiento de la Fundación Vicente Ferrer allí en terreno. Y luego el 40% restante de estos 9 euros se destinan a los distintos fondos en los que la mujer todavía necesita, digamos, prestaciones porque todavía no es tratada igualmente que los hombres, ¿no? Entonces, pues este dinero restante va para el sector de sanidad, sector de educación, sobre todo, sector de vivienda, porque también tenemos que decir que la mujer nunca ha tenido hasta ahora derecho para heredar la tierra, siempre la heredaba su marido, y si no existía ese marido, pues ella no tenía derecho a esa tierra. Y nosotros desde la Fundación estamos, por ejemplo, cuando construimos las viviendas, siempre la vivienda va a nombre de la mujer. Siempre va a su nombre en caso de que el marido la abandone o el marido muera o el marido tenga otra familia por otro lado, esa casa siempre va a ser de esa mujer y de sus hijos, ¿no? Pues en todos estos sectores en los que todavía la mujer necesita que se le sean reconocidos sus derechos, pues ahí estamos invirtiendo el resto del dinero. Además, decíamos que se convierten en socias, ¿verdad?, la mujer española y la mujer india. Nos quedamos con unas palabras de la periodista Ana Pastor. Ella decía que la clave era la empatía, porque recordemos que en el programa pues se incluye una visita, ¿no?, que podamos conocer a nuestra socia y vivir esa experiencia, ¿no?, saber realmente qué es lo que sucede allí sobre el terreno, ¿no? Una de las claves importantísimas de la Fundación Vicente Ferrer es la transparencia. Cualquier persona, sea socia o no sea socia, que quiera ir a visitar los proyectos, tiene las puertas abiertas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, evidentemente las personas que tienen un niño apadrinado, las personas, ya sean hombres o mujeres, que tienen una mujer como socia de la sociedad cooperativa, esas personas tienen mucho más interés en visitar la fundación porque tienen una parte de ellos allí, ¿no? Claro. Entonces, pues siempre están las puertas abiertas a cualquier persona que quiera ir a visitar. Lo único que tiene que hacer es, pues bueno, decir cuándo va para que se ajuste todo un poco, la visita, que sea una visita guiada, que se ajuste a las fechas que se puedan visitar, ¿no? Y entonces, pues bueno, la creación de la sociedad cooperativa, precisamente el nombre de cooperativa viene por eso, ¿no? Porque la persona aquí de España, ya sea mujer o hombre, porque esto también va dirigido para los hombres, aunque se llame de mujer a mujer, pues la persona aquí española siente que tiene una sociedad que él coopera con una sociedad cooperativa, o sea, es una sociedad cooperativa entre españoles y mujeres indias, ¿no? Y bueno, pues evidentemente tú puedes ir allí y visitar los proyectos en los que se está trabajando, ¿no? Y además vosotros mismos nos ofrecéis 3 vías distintas: hacer un viaje por nuestra cuenta, ponernos en contacto con una agencia de viajes temáticos, podemos hacerla por una tercera
agencias, es decir, tenemos todas las vertientes, todos los cauces, pero podemos ayudar de muchas formas, ¿no? No solo con el voluntariado, por supuestísimo, ¿no? Que sigue siendo protagónico, no solo también con la aportación que podamos hacer, sino incluso con el legado, ¿no? Esa manera que decimos, la mejor manera, ¿no? De despedirse de este mundo, que es dejar esa estela, ¿no? Seguir ayudando. Sí, últimamente también, bueno, justo hace 2 días nos llamaron de una mujer finlandesa además, que residía en Málaga, en la Costa del Sol, y que bueno, que falleció hace poco y que pues parte de su herencia, una tercera parte de su herencia la donaba a la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Ya hemos tenido varios casos de personas así, ¿no? Que porque han tenido una relación estrecha en vida con la Fundación, o porque realmente han considerado que es muy oportuno que se invierta su legado en seguir la labor de Vicente Ferrer, pues nos han dejado eso, herencia, ya sea pues económica, o sea, al nivel monetario, tanto propiedades que también han dejado alguna casa o piso a nombre de la Fundación, para que bueno, cuando se venda pues la parte que corresponda nos la donen a nosotros. Por supuesto, tenéis también una tienda solidaria, se puede contribuir de muchas formas, pero incluso tenemos empresas como el Grupo Mau, ¿verdad?, o Caravan Inn, que tienen un compromiso, ¿no?, ya adquirido. En el caso de Caravan Inn creo que son ya 15 años, muy pendientes, muy cerca de la Fundación, y también vamos a hacer un guiño al nadador Christian Josjenel, ¿verdad?, nadador líder de aguas abiertas, que bueno, hace muy poquito pues realizaba una nueva hazaña, y es que cuando hablamos de esta última travesía la tenemos que comparar casi a la del Canal de la Mancha, ¿no? O sea, sí, que él con sus brazadas solidarias sigue ayudando y mucho, ¿no? Sí, lo último que ha hecho Christian fueron los 40 kilómetros de la Puerta de la India en Bombay. Casi nada. Hace un mes, en diciembre. Pues Christian es uno de los voluntarios que, bueno, como tú has comentado antes, la labor de los voluntarios es siempre fundamental, ¿no?, para que funcione todo. Pues Christian es un voluntario que su afición y su pasión siempre ha sido la natación. Durante muchos años él estuvo compitiendo a nivel profesional y no la ha querido dejar. Pues bueno, tiene su trabajo y demás y su vida, pero él sigue nadando porque es su hobby, su afición, y le encanta, ¿no? Entonces, una manera que él pensó, bueno, ¿cómo puedo, además de seguir el deporte este que me fascina, cooperar, ¿no?, hacer algo de cooperación al desarrollo? Y fue cuando pues se puso, bueno, él conocía ya la Fundación, porque tiene también otro amigo, Rafa Carmona, que es el delegado de Andalucía, mi compañero. Él es súper amigo también de Christian, y estuvieron hablando del tema de brazada solidaria. Bueno, pues brazada solidaria no es ni más ni menos que cualquier evento que hagamos deportivo de natación, como el que ha hecho él en India ahora, en Bombay. Pues él, gracias a sus 40 kilómetros de brazada solidaria, se han podido recaudar casi 3.000 euros para la construcción de una escuela. Tengo que decir que el reto está en 10.000, así que todavía, ¿verdad?, sí, estamos a tiempo de participar. Sí, todavía se puede participar. Nosotros tenemos en Málaga siempre varios eventos de brazadas solidarias, porque Málaga es un sitio donde hay muchos nadadores. Claro. Christian es de Málaga, vive ahora en Málaga, y entonces pues tiene también una red de compañeros nadadores aficionados que se involucran siempre. Entonces siempre en verano se hace pues 1 o 2 travesías solidarias en las que la gente participa. Para inscribirse hacen un donativo de 10 euros, ese donativo va para la Fundación, y luego ellos compiten y se reparten pues los premios por categoría, ¿no? La última vez que lo hicimos fue el verano pasado en el Rincón de la Victoria y también en el Club Mediterráneo de Málaga, y casi 200, unos fueron 200 participantes y otros fueron casi 300, o sea que siempre hay mucha gente que se apunta a esto, ¿no? Y bueno, pues como esta labor del voluntario Christian, tenemos un montón de labores de otros voluntarios también que son encomiables, ¿no? Pues, podemos
participar, como decíamos, ¿no? De muchas formas, podemos contribuir y, por supuesto, en este programa, esta sociedad de mujer a mujer, de la que hablábamos antes, una campaña que va a permanecer vigente a lo largo de todo el año, sí. Me comentabas, así que, bueno, pues para las personas que nos estén viendo podemos acudir a la página web, ¿verdad?, sí. para informarnos, pero de todas maneras nosotros, Belén, pues vamos a seguir muy cerca de la Fundación, no solo invitándoos cuando sea necesario, cuando queráis contarnos alguna cosa, seguir divulgando este mensaje de ayuda, de conciencia, sino que además, gracias a vuestra ayuda, disponemos de esa promoción, de esa campaña y, de hecho, si te parece, vamos a quedarnos con unas imágenes de la misma. Belén, te agradecemos mucho tu visita hoy aquí y te esperamos muy pronto. Muchas gracias a vosotros y nada, deciros que si queréis poneros en contacto con la Fundación podéis escribir al correo de andalucía@fundacionvicenteferrer.org y allí pues se pone en contacto con cualquiera de nosotros.